Hola, queridos y queridas demoledores. Bienvenidos a DMP Geopolítica y a Demoliendo Mitos de la Política y al canal de ECAI Center, aquí con nuestro camarada Adrián Celaya. Muy buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Santiago, ¿qué tal? Estupendamente. Encantado de estar contigo y con el DMP Geopolítica. Bueno, ya sabéis que estoy con vosotros en este programa los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora de Madrid, ¿no? Y como siempre os decimos, pues dejadnos preguntas y comentarios, que ya sabéis que intentamos responder no en este canal, sino en el de Key Center, y darle al like si os ha gustado el vídeo, difundirlo, ¿no? Y nada más, pues vamos allá, ¿no? Pues bien, vamos a hablar, pues como no, de Ucrania, que también toca, ¿no? Últimamente Palestina tiene una prioridad por la dimensión del genocidio que se está cometiendo allí, pero también Ucrania no ha terminado la guerra. La gente sigue allí combatiendo y muriendo. Efectivamente. No sé si tenemos algún mapa en el que podamos explicar, para Sí, partir de la situación actual en el frente de batalla, pero bueno, simplemente, pero que y si no, lo dejamos un poco para más adelante, ¿no? Porque vamos a ver, la situación, por lo menos diplomáticamente, parece que está tensionándose cada vez más, ¿no? Esto afecta tanto a Europa como a Estados Unidos, ¿no? La novedad no es Europa. que estoy encuadrándolo aquí. Vale. Tú dirás a donde quieras ir, allí No, vamos. no a ningún sitio en concreto, ¿eh? Simplemente pues explicar cómo pues, se continúa avanzando de forma progresiva en esas entradas en Pokrovsk, en Kupiansk, etcétera, ¿no? Nada más. No sé si tú quieres comentar algo en concreto de Bueno, los últimos días. en concreto es que, bueno, la gente se está quedando aquí con el saliente, el famoso percebe, como buen gallego yo le llamaba percebe porque tiene pinta de un percebe, que habían creado aquí los rusos con unos ataques de flanco que con muchas unidades y de lo mejor que le quedaba a Ucrania. Parece que pararon el golpe los rusos, incluso ahora están presionando aquí, no sé si se ve, están presionando, vamos mejor a pintarlo, si no, están presionando en esta dirección los rusos y tienen riesgo de quedarse aquí encerrados. Está ahí, y aquí ya vemos que pues hay poquito el ancho. Lo que pasa es que están haciendo una cantidad de ataques FAB que debe estar eso sembrado de cadáveres, ¿no? Y Sí, después algo, sí, esa lengua en unas circunstancias normales hubiera sido algo excesivamente arriesgado, ¿no? Pero claro, en las circunstancias actuales del frente es una forma para Rusia de este tipo de ataques de atraer un cebo. fuerzas ucranianas que luego son destruidas sistemáticamente, ¿no? Y ya veíamos cuando esa lengua salía hacia el norte que en principio, en una circunstancia normal, destruirla hubiera sido muy fácil para cualquier ejército en una situación normal, ¿no? Pero ahora los ucranianos están tan debilitados que les está costando muchísimo y han tenido que traer, pues bueno, las mejores tropas para intentar simplemente cerrar esa lengua, ¿no? Es que además en la primera línea de frente el dominio aéreo ruso es total, Mm. total. Rusia no arriesga a meter aviones, pues claro, hacia más allá del Dnieper, indudablemente, ¿no? Y no lo necesita porque tienen un alcance de entre 80 y hasta 100 kilómetros, están alcanzando ya las bombas volantes FAB, ¿no? Mm. Y es que hacen mucho daño esas bombas. Junto a los drones, yo creo que fueron las armas que más marcaron la diferencia, lo que es en la línea de contacto, ¿no? Mm. Eh, hacen verdaderas escabechinas y la verdad es que Rusia las tira como si fueran caramelos en una Sí. cabalgata de reyes, ¿no? Parece que le sobran, ¿no? Y tal. Bueno, y otro punto que veo yo en el campo de batalla muy importante es que si nos fijamos, bueno, ya empezando por aquí, es esta presión hacia Zaporizhia,
que está lejos, pero tampoco está tan lejos, ¿no? Lo que obliga a los ucranianos a tener muchas tropas aquí metidas y asegurar mucha esta línea de Orejov y tal, porque si no, como se dan cuenta, rodean Zaporizhia, que no estamos hablando ya de una broma, estamos hablando de una ciudad de 700, 800 mil habitantes, creo que tiene, una cosa así. Es una ciudad importante, aparte es un puerto con mucha industria y todo. A ver, ¿qué más? Pues prácticamente casi todas las ciudades están rodeadas. Pokrovsk, rodeada. Konstantinivka, rodeada. Sivers, rodeada. Si vemos por aquí, ya lo superaron por el norte. En el sur están apretando. En nada, como corten esta carretera, se acabó. Liman, bueno, va camino de, ¿no? Porque avanzaron aquí en Yampil, ahora últimamente, que supongo que si toman Yampil, cortan ya esta vía de comunicación, ¿no? Que es la que surte a Sivers. Más al norte, bueno, avanzan en todos los sitios un poco, aquí, y Kupiansk, como vemos, pues están metidos en mitad de la ciudad ya prácticamente, y por el este están, bueno, avanzaron muchísimos kilómetros. Está prácticamente rodeada Kupiansk. La única línea de suministro que tiene es esta carretera, pero está a nada, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 de las líneas rusas. O sea, por ahí no creo que pase nada. Sí, en general están avanzando, continúan avanzando todo lo largo del frente, pero siempre aprovechando los puntos débiles, ¿no? Sí. Ahí es donde hacen los esfuerzos, aprovechando que las líneas ucranianas están cada vez más difuminadas, ¿no? Y donde concentran fuerzas, pues los rusos se detienen, y donde no las concentran, pues se mueven, ¿no? Es que es eso, los ucranianos, las reservas en realidad no son reservas, ¿sabes? Reservas cuando está en tercera línea, Claro. esas tropas frescas, sin combatir, y las llamas al frente. Eso son reservas. Ahora, esto lo que hacen es mover tropas de un frente a otro, Claro. moviéndolas constantemente para ir tapando agujeros, porque no tienen unas reservas importantes Ucrania, ni preparadas, ¿no? Tienen lo mejor que tienen, lo más experimentado está en el frente. Y los rusos, como dices tú, aprovechan esa circunstancia. Aprietan a un lado, aprietan, y cuando ven que mueven tropas, tal, bueno, primero ya por el camino, al moverse, se ven. Es más fácil ver unas tropas en movimiento que unas tropas atrincheradas, ¿no? Ya son atacadas, indudablemente, ¿no? Y bueno, pues esas vienen de algún sitio donde van a apretar allí los rusos y están, pues lo que le llaman ellos los 1000 cortes, ¿no? Tan pronto ven un hueco, atacan, sin tampoco arriesgar excesivamente, ¿no? Van con seguridad. Cada vez que cogen una posición, la fortifican, la preparan, tal, antes de seguir a la siguiente. Y bueno, están haciendo una guerra de paciencia. Sí, ya a mediados o a final de octubre empieza otra fase. Si subes la imagen de la Rasputitsa. De la Rasputisha, sí, ahora empieza la fiesta. En el nombre del archivo está. Eso es. Bueno, pues bueno, esta aún no se ve tanto, hay algunos peores todavía. Sí. Bueno, este es un fenómeno muy conocido en Ucrania y Rusia, ¿no? Que tuvo mucha importancia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También en la invasión de Napoleón, etcétera, ¿no? Hay dos fases de la Rasputitsa, en otoño y en primavera, que se forma en otoño por las lluvias y en primavera por el deshielo, fundamentalmente, ¿no? Y ese barro que se extiende por todo el territorio y que entorpece todo tipo de movimientos, ¿no? Bueno, entonces aquí se ha especulado mucho. Solo un toque, ¿no? Por eso los tanques rusos y soviéticos siempre fueron más ligeros y de cadena ancha que los europeos, los alemanes, los americanos y tal. Pesan menos y tienen cadena más ancha. Y es por esto. Bueno, el tema es que se ha especulado mucho sobre, en este momento, esto, qué incidencia va a tener. En general, no sé si tú tienes una opinión, en general se está estimando que Rusia no va a dejar de avanzar por esto, pero que sí se va de alguna forma a ralentizar los avances, ¿no? Es que yo creo que están preparando ahora mismo las ciudades para después, cuando venga la Rasputisha, no tener que hacer movimientos largos de tropas, que sean combates ya urbanos. Pokrovsk, Konstantinivka, Severs.
Sí, puede ser. Durante la época que está duro el suelo intentan avanzar y ahora que lo consiguen rodear las ciudades, ahora solo tienen que entrar. Ahora es combate porque estamos urbano, ya es hablando otra cosa. de una fase de 2 meses, porque luego con el frío, normalmente a fines de noviembre, y ya empieza con el frío, ya se endurece el suelo otra vez, ¿no? Entonces ya el fenómeno de la Rasputitsa como un entorpecimiento de las maniobras, pues termina, para luego empezar otra vez, pues a fines de febrero, marzo, ¿no? Correcto. Ellos Aproximadamente. saben, tanto unos como otros conocen perfectamente la temporada y el problema. Claro. Pero bueno, sí puede significar desde el punto de vista de los movimientos una cierta ralentización, ¿no? Sí. Bien, de cualquier forma, el punto clave cara hacia el final de la guerra es el colapso del ejército ucraniano, ¿no? Es decir, incluso durante la Rasputitsa, las bajas continúan. Algunos dicen que las bajas son mayores, ¿no? A través de artillería, etcétera, precisamente porque Claro, porque también tampoco puedes moverte mucho. claro, Entonces, el que como está te pillen la recibiendo posición. los ataques de artillería, de FAB y tal, pues están ahí quietos y sufriendo las bajas, ¿no? Bueno, de cualquier forma, sí se habla mucho de que es muy posible que estemos entrando en los últimos meses de la guerra, sabiendo que ahí hay un factor, en cierta forma, político, que es clave. Ese colapso depende efectivamente, de hasta dónde se debilitan las fuerzas ucranianas, también de en qué medida los avances rusos descolocan al ejército ucraniano y luego de la decisión política, de decir, bueno, el colapso ya está aquí, pues ya está, capitulamos, ¿no? Y eso ya se está pensando que puede pasar en meses y claro, esto es lo que está disparando, lo está disparando todo, digamos, las alarmas en ese occidente que ya está histérico desde hace 2 años al ver que Rusia tiene ganada la guerra de desgaste. Pues ahora ya que ven cerca ese final, pues mucho más, ¿no? Bueno, ahí tenemos dos tipos de histeria, si se quiere, la de Europa Occidental y la de Estados Unidos, ¿no? Claro, si hablamos de la de Europa Occidental, vamos a ver, por decir un par de... Bueno, tenemos aquí varias imágenes que están relacionadas con esto, ¿no? Una que es un vídeo que tú me has enseñado también a la tarde, que está aquí, heridos. Прилетіли. І дивіться, яка кількість швидких допомог. Heridos ucranianos en Alemania. Неймовірно. Ще й там за кадром. Ahí vemos como los llevan en aviones gigantes, van ahí como en fila, en hileras, un avión de esos debe llevar a lo mejor 200, 300 soldados tranquilamente. Y los cargan, ya están las ambulancias esperándonos, ¿no? Y protestan los alemanes porque, según parece últimamente, pues tienen bastantes esperas en cuanto a atención hospitalaria para los ciudadanos normales, ¿no? Y claro, eso es porque se saturan. Y ahora comprendemos, si recuerdas, que hace unos días decía un ministro alemán o algo así, de que si entraban en guerra con Rusia, iban a recibir 1000 heridos diarios y había que preparar el sistema. A lo mejor es que ya sabía, ya los están recibiendo. Sí, Francia, el gobierno de Francia lo dijo también, ¿no? Si fuera. El gobierno de Francia, sí. Y luego ahí tenemos, y esto es preocupante, unas declaraciones de Orbán, la imagen que Orbán PNG. Que es un texto, ¿no? Sí. Sí, lo podemos ver a buen tamaño. A ver, si no lo tengo yo en... A ver, aquí está. Bueno, vamos a leerlo, si te parece, ¿no? Porque Sí. Hungría acusa a Bruselas de querer iniciar una guerra, ¿no? El primer ministro, Víctor Orbán, alerta del rumbo belicista al que ha girado Bruselas y sus socios en Europa contra Rusia, lo que podría arrastrar al mundo a una tercera guerra mundial. Palabras literales. La situación es grave. Sobre la mesa de negociaciones hay propuestas abiertamente pro-guerra. Quieren transferir fondos de la Unión Europea a Ucrania. Intentan acelerar la adhesión de Ucrania usando todo tipo de artimañas legales. Quieren financiar el suministro de armas. Todas estas propuestas muestran claramente que los de Bruselas quieren empezar una guerra.
yo mantengo firmemente la posición húngara, pero esta cumbre también demuestra que los próximos meses estarán dedicados a la amenaza de guerra. Necesitaremos el apoyo de toda nuestra comunidad política y de cada húngaro que aspire a la paz, ¿no? Había un comentarista ruso que alrededor de estas palabras decía, bueno, gracias a Hungría y Eslovaquia se está deteniendo este proceso, o por lo menos se está retrasando, ¿no? Se está retrasando durante meses, ¿no? Ahí tenemos otra imagen en Odessa. En Odessa. PNG. No. Sí, es la tercera. El cartelito. Es el periódico, ¿no? No, este es el de antes. Sí. Este sí. Vale, bien. Bueno, es un artículo que se titula así: las tropas británicas y francesas ya están en Odessa con su uniforme de campaña, ¿no? Bueno, según este articulista, ya se han atrevido. Según este ya afirma que ya están en Odessa, ¿no? Esto se estaba rumoreando desde hace mucho tiempo, que estaban acumulando tropas en Rumanía para en cualquier momento saltar a Odessa para evitar que Rusia llegue a ocupar Odessa, ¿no? Claro, este es un movimiento clave que estamos comentando desde hace casi 2 años, ¿no? Año y medio, casi año y medio desde que Macron empezó a hablar del desplazamiento de tropas regulares, porque irregulares ya sabéis que están desde hace mucho, ¿no? Pero de tropas regulares, lo cual supone, claro, ya un enfrentamiento abierto con Rusia, ¿no? Si han dado este paso, como en todos los movimientos anteriores, pues ahora Rusia tiene que decidir, ¿no? Porque, como siempre, a Rusia está ganando la guerra, no, sin prisa, pero van en el ritmo correcto para ganar la guerra, y entonces no le interesa despistarse de ese camino, pero claro, ya a cuenta de las provocaciones no le interesa caer en provocaciones que de alguna forma modifiquen el tablero, pero también se sabía desde el principio que si no respondes a una provocación, luego te viene otra, y luego te viene otra, y luego te viene otra, como ha sucedido, ¿no? Claro, si esto se confirma, vamos a ver, porque solo lo he visto en un medio, ¿no? Pues sería una cuestión evidentemente clave, pero Rusia va a tener que tomar esa decisión. ¿Cómo la va a tener que tomar si Estados Unidos hace algo de lo que dice que va a hacer, ¿no? Vamos a ver, en principio, sobre el tema de Estados Unidos, pues hay que verlo con cierto escepticismo, ¿no? Estas amenazas que está lanzando el gobierno de Estados Unidos, pues por la forma de ser de Trump y por la experiencia de este año en el que cada semana nos viene con una historia distinta, con una versión distinta de quién es el culpable, de quién no es, de qué hay que hacer y de qué no hay que hacer, ¿no? Pero bueno, ahora sí está en una dialéctica muy agresiva contra Rusia en este momento, ¿no? En principio, si fuera otro tipo de dirigente, pues la preocupación tendría que ser máxima. Pero, bueno, preocuparse hay que preocuparse por supuesto, porque las consecuencias de lo que puede suceder, pues todos las conocemos, ¿no? Pero sabiendo la personalidad de Trump y lo que ha sucedido este año, pues quizás la interpretación más lógica es que estamos en ese contexto del que ya hablábamos en enero, desde que empezaron este proceso de negociación o diálogo entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Que seguramente iba a haber una constante incumplimiento de promesas por parte de Donald Trump, eso de que voy a resolverlo todo el primer día, luego la primera semana, luego en 3 meses. Bueno, va pasando el tiempo y nosotros hemos ido diciendo es que en la práctica Trump lo que está haciendo es irse adaptando a la estrategia rusa, al calendario ruso, ¿no? El calendario ruso que seguramente apuntaba, decíamos, un año más allá, es decir, pues quizás al invierno o primavera del 26, ¿no? Como fecha de finalización de la guerra, ¿no? Y entonces Trump, dándose cuenta de que no puede forzar situaciones, pero va buscando o ha ido buscando un pretexto tras otro, primero de un tipo, luego de otro, para ir poco a poco dejando pasar el tiempo para que ese calendario
vaya a su sitio y no tener que enfrentarse con Rusia, que sabe lo que se supone, ¿no? Pero claro, el problema es que tiene a todos estos líderes europeos histéricos por la guerra y también al establishment norteamericano, ¿no? Parece que, si se quiere, la parte del establishment trumpista en principio no está por la labor, pero sí están en esa labor de distracción de que hoy digo esto, mañana digo lo otro, hoy parece que voy a hacer, mañana no, tal. Entonces, en función de esas presiones, hasta qué punto le ahogan o no le ahogan al señor Donald Trump, ¿no? Entonces, esto podría ser una interpretación razonable, es decir, que Estados Unidos continúe en esas dinámicas de que si hago, si no hago, si hago, si no hago, pues unos meses más. Porque unos meses más hasta, digamos, hasta la primavera del 2026, pues puede ser suficiente para que Rusia termine la guerra. Claro, el problema es que la otra interpretación, que Estados Unidos se lance a la entrega y al lanzamiento de misiles Tomahawk contra ciudades rusas, pues bueno, pues puede significar cualquier cosa, ¿no? Pero claro, ahí hay todo un espectro de posibles actuaciones, ¿no? Mirando hacia atrás, sí hay dos cosas claramente positivas que ha hecho Donald Trump en este sentido. La primera es retirar las ayudas financieras. Eso es un tema importante. No ha continuado suministrando armas, ahora ya a través de Europa, no pagándolas ellos y tal. Ha continuado con las ayudas de inteligencia, etcétera, ¿no? Pero esa sería la primera, ¿no? La segunda es evitar el estallido de la guerra, ¿no? Pues lo que hemos dicho antes, ir retrasando el proceso para evitar el estallido, ¿no? Pero bueno, simplemente manteniendo esa dinámica unos meses más, pues podría ser suficiente. Si mientras tanto adopta algún tipo de medidas que puedan ser un agravamiento de la situación, dependiendo qué misiles, cuántos misiles, hacia dónde vayan, ¿no? Pues bueno, Rusia también va a tener que pensárselo, ¿no? Pues como se lo ha ido pensando en todas estas provocaciones anteriores, ¿no? Tenía un vídeo con parte de un programa de televisión ruso donde aludían, porque de esto se está hablando continuamente, ¿no?, en las televisiones rusas, ¿no? ¿Qué pasa? Que esas líneas rojas que hemos puesto siempre se han pasado, se han superado y nunca ha pasado nada. Y nunca ha pasado nada, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo sabe que en algún momento esas líneas rojas tienen un límite y que se está jugando siempre a hechos consumados, ¿no? De tal forma que al final van entrando cada vez más en terreno aparentemente prohibido las potencias occidentales. Claro, ahora pasaría algo similar si realmente están en Odessa y Rusia no responde. Claro, ¿cuál es la apuesta de estos países si es que realmente están en Odessa? Pues probablemente que Rusia les bombardee, que haya una masacre y que Estados Unidos vaya a ayudarles, ¿no? Ya los cazaron varias veces. Francia tuvo muchas bajas, sobre todo en esa zona de Odessa, porque desde el principio se metió ahí. Los británicos en la costa del Mar Negro, donde tienen en Ochakov, creo que es donde tienen, desde donde lanzan los drones y donde tenían la escuela naval, donde entrenaron a marines ucranianos, los que saltaron después en ¿cómo se llamaba? Cuando cruzaron el Dnieper no me sale el nombre, no recuerdo el nombre de esta zona de Novrakakova, por aquí, por el sur. Sí. Bueno, que dejaron ahí un montón de hombres, Krinky, el desembarco de Krinky, que dejaron ahí un montón de gente, ¿no?, cruzando el río. Pues ahí también los británicos llevaron mecha. Y si me dejas opinar sobre los misiles, los Tomahawk, Ucrania no puede utilizarlos, porque no tiene ni aviones que puedan lanzarlos, ni submarinos, ni fragatas, ni nada. Se pueden lanzar desde tierra, pero es que desde tierra he leído que los Estados Unidos tienen 2 unidades de lanzadores. Y claro, las tienen comprometidas porque es más, una la van a llevar a Alemania, ¿no? Y claro,
aparte son son sistemas de lanzamiento muy, muy voluminosos que tienen que moverlos y son muy cantosos. Dicen que los satélites y la inteligencia eso lo caza al momento, ¿no? Y bueno, pues tan pronto lo descubran o se lo huelan los rusos, bueno, ya es el deporte nacional, a ver quién lo caza, ¿no? Sí. Bueno, eso también es un síntoma de lo que comentábamos antes, porque claro, están venga a hacer declaraciones que si Tomahawk sí, Tomahawk no, Kellogg diciendo, bueno, que sí, prácticamente la decisión está probablemente tomada, ¿no? Están, bueno, pues, pero están jugando continuamente, seguramente con esas presiones del establishment, que es tanto europeo como norteamericano, ¿no? Vamos a ver. Esperemos que quede así, porque si al final, en un momento determinado, Rusia dice, pues hasta aquí hemos llegado, pues ya ahí puede pasar cualquier cosa. Mira, yo solo sé que Trump es un cabroncete, así hablando claro, ¿no? Y también los iraníes es un pueblo maravilloso que yo amo mucho y que son todos muy atléticos y no sé qué, pum, pum, pum. Y al día Y no sé siguiente, quién, pues bombardeo, ¿no? claro, bombardeo a traición, además, ¿no? Y permitiendo que Israel, porque Israel no se atreve, si no lo sabe Estados Unidos, atacara de esa manera. Y así en todo. Y aquí en Ucrania es lo mismo. Digo Diego, no digo nada, porque, a ver, siguen teniendo Starlink, tienen los aviones volando por el Mar Negro, siguen dándole inteligencia, no sé qué, pero él quiere una paz maravillosa porque muere mucha gente. Ah, bueno, pues si me pagas las armas, ya me importa menos que mueran, yo te las vendo, ¿no? El problema es que las tenga que pagar yo. Pues si las pagas tú, oye, yo, aparte él va junto de Putin, seguro dice, mira, yo no me meto, yo solo le vendo armas. Sí, sí. Claro, si se pasa de las armas y manda armas de muy, muy largo alcance que puedan hacer verdaderamente daño en la profundidad de Rusia, pues a lo mejor Rusia dice, bueno, pues a lo mejor le presto unos Oresnik a Irán para que le explique a tu amigo Israel cómo jugamos aquí, o yo qué sé, o le regalo misiles Bastión a Yemen para que cierren de verdad el Mar Rojo y que no pasen por allí, vamos, ni las sardinas, ¿no? Si entramos en esos juegos, la cosa se pone Bueno, caliente. pero si miramos hacia atrás, la realidad es que todos esos líneas rojas que se suponía que no iban a pasar, las han ido pasando, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Ya, Sí, pero Rusia iba dominando la situación, pero si tú ahora, por ejemplo, le metes 2 pepinazos, en los Urales, en las fábricas que tiene allí, con unos Tomahawk, cambia la película. Ahí cambia la película, no puede permitirlo, porque si le lanzan 400, lo funden. Rusia ya sí, está teniendo muchos problemas con la gasolina y con el diésel, claro. porque le están atacando las refinerías y tiene muy buena defensa, pero es que hay que comprender que es un frente que tiene, ¿cuánto? 2.000 kilómetros. ¿Y en profundidad cuánto? 5.000 kilómetros cuadrados, yo qué sé, es enorme. Por muchos sistemas antiaéreos que tengas, es imposible que cubras toda la superficie. Y para eso están los aviones americanos y tal, que controlan dónde están los sistemas antiaéreos y todo, justo antes de lanzar los drones. Y les dan las rutas ya para que los evadan, ¿no? Y bueno, bajan la mayoría, pero es una refinería. Con que uno dé un depósito, ya te la ha liado, ¿no? Es algo casi indefendible, porque como encima son instalaciones enormes, de grandes. Aunque lo dejen caer, donde caiga hace daño, ¿no? Sí, sí. Y claro, ya es una línea roja que puede costar la guerra a Rusia. No es lo mismo tener que enfrentarse a tanques Abrams, allí a igualdad en el campo de batalla, que esto. Esto es otra película, ¿no? Y Bueno, pero claro, también, como tú mismo has dicho, claro, depende cuántos Tomahawks, cuántas plataformas de lanzamiento, todo yo eso creo que tendrá no que tienen la valorar. capacidad, que es un bocazas. Trump, y sabes cómo es, que también mandó 2 submarinos, que seguro que están ahora mismo en Guantánamo tomándose unos daiquiris, pero bueno, él los mandó a Rusia. Sí, pero bueno, algo parecido es este tema del desplazamiento de tropas, a Crimea, porque las bombardeas o no las bombardeas, pero si no las bombardeas, pum, hechos consumado, ya estoy ahí, estoy en una línea y he cruzado otra línea roja. Y si he mandado ahora 5.000, pues luego mandaré 10.000, luego 15.000 y la Claro. dialéctica pues avanza, ¿no? Avanza. ¿Qué cosa que con lo de las tropas de mercenarios, ahí están pillando? Lo que pasa es que, claro, no dicen ni pío, Claro. ¿no? Pero Rusia ahí le pegó golpes muy duros, ¿eh? Sí, sí, y A está las tropas pegando cada 2 semanas. Hay un golpe en el que hay cientos de mercenarios mercenarios. extranjeros que caen, ¿no? Sí, sí, sí. En Y es esto, más, en bases militares, en búnkeres, etcétera, ¿no?
Es más, hoy me llegó un vídeo de, vaya hombre, la chica esta rusa que estaba aquí en España, debió de irse otra vez de nuevo Liu para allí. Sibaya. Lusibaya, hombre. De Lusibaya, que entrevistaba a un mercenario español que luchaba en el bando de Rusia, ¿no? Pero que bueno, que ya había luchado en el Kurdistán, entonces conocía a otros mercenarios que estaban luchando también españoles y colombianos, que estaban luchando en el otro lado, y entre ellos hablaban y se comentaban, ¿no? De la película y tal. Y bueno, decía que, pues sí, que él vio campos sembrados de cadáveres ucranianos o sea, que la cosa está muy mal para Ucrania, que está teniendo muchas bajas. Y él decía que sí, que ellos al avanzar encontraban más cadáveres porque avanza, y el que avanza, pues claro, se encuentra los cadáveres del otro, pero Claro. que hacía todo que el tipo decía que las diferencias eran muy grandes, lo que él miraba, ¿no? En el campo de batalla, que era Sí, no, muy y grande. en los intercambios son de 1 a 20. O sea que Claro, claro. ahora Que puede acaban de ser hacer de un 1 a 3 intercambio. porque tú avanzas, pero claro, es que de 1 a 20 es mucho avanzar. Es Claro, mucho en avanzar. los intercambios de prisioneros hacen 1 a 1, pero los de cadáveres son de 1 a 20, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad, una auténtica barbaridad. No, Bueno, indudablemente en el campo de batalla Rusia está dominando ahora mismo mm, la situación y dominando la guerra. Y si tú lo dejas, pum, 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 van machacando, machacando y al final pues claro. lo mastica todo, ¿no? Ujú. Lo está masticando con calma, ¿no? Parece que como estuviera degustando la cosa. Claro, si la OTAN se atreve y los franceses, los ingleses que quieren hacer una guerra, como estamos viendo ahora en la reunión de Varsovia, como nos avisa Orbán, como tú comentabas, a ver, cada vez se pone la cosa más difícil. Porque una cosa es que le des muchas armas, pero claro, ya si son muchas armas y muchos soldados y mucho dinero y me robas mi dinero y se lo das, a ver, y después le das misiles de largo alcance. Uf, a ver, yo no sé lo que van a hacer los rusos, pero que no Claro, hagan algo serio que diga hasta aquí, pum, no sé. pero claro, también está relacionado con el calendario que tengan para terminar la guerra. Claro, Porque claro, es no que es hay lo que saber, mismo tragarme una provocación sin responder si no tengo un calendario, una perspectiva clara de que la guerra se acabe, o si tengo una perspectiva de que se va a acabar en 6 meses, digo, pues igual digo, mira, aguanto hasta los seis claro, meses y cuando termine la guerra ya después veremos. hablamos, ¿no? Claro, Claro, es que, hombre, hay que saber cómo es. Gerasimov, ya vemos que es un tipo que no da muchos discursos, muchas explicaciones, pero se ve que por la manera como maneja todas las tropas en el campo de batalla, es un tipo muy sesudo, muy sesudo. Lo lleva todo calculado, consumos de municiones, las armas que necesita, cómo reparte las tropas. El tipo es un matemático de la guerra, así, total, hay que reconocerlo. El sí, caso es no, y en que, general la forma de actuar de Rusia ha sido tremendamente cerebral, ¿no? sí, Tremendamente por eso fría. digo que Gerasimov, porque, a ver, las batallas las ganan otros generales, ¿no? Mm. Él es el que mira, tiene una mirada estratégica del campo de batalla. Los otros la tienen táctica, ahí, en Pokrovsk, en el otro, en el Sí, otro, en el pero otro. también en el nivel político, lo que hemos comentado antes, ¿no? Este saber no responder a las provocaciones, ¿no? Claro, 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 A tener una esa provocación, paciencia. a otra, a otra, a otra, a otra. Me callo, me callo, me callo, me callo. Bueno, Hay que en tener mucha realidad, sangre fría, ¿eh? Mucha sangre claro, fría. en realidad, vamos a ver, hay que ser claros. Responder, respondían. No respondían con aspavientos, no respondían haciendo no sé qué. ¿Cómo respondían? Pum, pum, bomba fa, pum, pum, bomba fa. Y venga, reviento y reviento y reviento. Sí. Bueno, y siguen igual. Aún ayer y antes de ayer llevan atacando puntos de energía, centrales o transformadores y toda la red de trenes. Están demoliendo todos los trenes en Odessa, en Dnipro, eh, y está empezando todavía ahora el invierno. Pues espera que empiecen, porque ahora mismo los Gerán ya antes eran muy peligrosos, pues que ahora vuelan por toda Ucrania a placer, pero a placer. Dan vueltas buscando los objetivos y todo. Es una pasada. Los trenes fueron alcanzados con Gerán. Sí. O sea, Gerán, que eran misiles estratégicos de largo alcance que van a un punto, ¿no? Vuelan, sí y tal. Ahora ya son capaces de seguir blancos en movimientos con inteligencia artificial y cazaron allí un convoy de armas y otro tren de combustible. Fue ayer, creo que fue. Que bueno, hicieron ahí una escabechina. Sí, yo he oído también que en el contexto actual
este tema de la Rasputitsa, del barro de otoño, que va a beneficiar extraordinariamente a Rusia, por lo que comentábamos al principio, ¿no? Por esa sobreextensión del frente ucraniano, que están tapando agujeros constantemente, moviendo a efectivos de una parte a otra del frente, ¿no? Y eso no lo van a poder hacer ahora, o les va a costar muchísimo, ¿no? Con lo cual le va a ser mucho más fácil a Rusia abrir vacíos, abrir agujeros en el frente, ¿no? Claro, es que una de las tácticas que usan los rusos en el campo de batalla es intentar empujar a los ucranianos a que se agrupen, a que se metan en búnkers, muchos drones, ataques puntuales de tropas de infantes, y los van replegando, y cuando los tienen metidos en el búnker es cuando viene Manolo con la bomba FAB, y eso no hay búnker que lo aguante. Si es un búnker importante, le sueltas una de 3 toneladas y ahí, vamos, no vive ni nada, ni las piedras, se mueren las piedras. Y esa es la táctica. El rollo es ese, es lo que dure. El problema de esta batalla de Rusia, las batallas hay que ganarlas, si hay muertos, o sea, sigue siendo un problema indudable, pero es más, como dices tú, es más en el campo político-diplomático, de conseguir que frenen el envío de armas, que no den ciertas armas, que ahí está la batalla. La otra en el campo de batalla, de batalla, es darle tiempo, con tiempo ir moliendo y punto. Claro. Y bueno, ahí tenemos otra imagen, la cuarta hacia Rusia JPG. Espera, ¿qué? No. Esta imagen que ya conoces. Ayer, ¿no? Sí. Ya conoces. Bueno, pero esto nos está reflejando ese pánico creciente en Occidente, en Ucrania también, y que además un pánico que va a ir a más a medida que vean cerca el fin de la guerra, ¿no? Bueno, esto es un cartel en alemán que se ha colocado en Alemania. Creo que en Berlín, no sé si tú tienes información exactamente de dónde. Sí, yo pues ahora no recuerdo, pero creo que sí que era en Berlín, ¿no? Bien. Y que es de la Legión extranjera, de los mercenarios que luchan. Eso es un anuncio de Ucrania para la Legión extranjera que se titula Toma tu revancha. Y la foto que aparece es de prisioneros alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Correcto. Están animando a alemanes que se sientan como digamos, se sintieron sus abuelos por la derrota de sus abuelos en la Segunda Guerra Mundial, a que se animen a tomar la revancha alistándose para luchar contra Rusia en Ucrania, ¿no? Bueno, esto es un síntoma muy interesante, ¿no? De hasta qué punto esa situación límite está avanzando en Ucrania y en Occidente en general, y también de cómo está avanzando en Alemania, porque está utilizando ese discurso alemán cada vez más duro, cada vez más agresivo, y que cada vez se parece más a la situación de los años 30, ¿no? Esas últimas declaraciones de Merz diciendo, bueno, que Alemania tiene que convertirse en el primer ejército de Europa, ¿no? Diciendo, bueno, ya no es solo que vamos a ir a Ucrania a echar a los rusos, ¿no? Ahora es que quieren ser el primer ejército de Europa, ¿no? Bueno, en este momento lo que se está diciendo es que el primer ejército de Europa, bueno, después de Rusia, es Ucrania, ¿no? Y después de Ucrania, Polonia, ¿no? Polonia, ¿no? Porque después sería quizás Francia, pero Francia, Alemania y Gran Bretaña, desde luego, son totalmente ejércitos disfuncionales, ¿no? Disfuncionales. A ver, es que si sumas, mismo España, por ejemplo, nosotros, ¿cuántos soldados podemos tener de combate? ¿70.000? Como mucho, porque creo que son 125.000 soldados del ejército de tierra. De esos 125.000, sabes que empiezas a quitar el cabo chusquero, el otro, el conductor, el tal, no sé qué, y al final, de combate, soldados preparados para combatir, no sé si habrá 50, 60 o 70.000, creo yo, como muchísimo. Y somos un país de 45, 47 millones de habitantes, ¿no? ¿A dónde vamos? Y eso, con eso, en el frente de Ucrania, papocross, vamos.
para luchar en la ciudad de Pokros, punto, porque es lo que debe de haber más de cada bando en Pokros luchando ahora mismo, seguramente, ¿no? Esa Sí, zona sí. del frente. Y los británicos creo que tenían 75.000 también, Sí, soldados de porque combate. estos efectivos que ellos querían desplazar a Ucrania, pues estaban hablando de 30.000, 50.000, 70.000 como mucho, ¿no? Entre todos los países, ¿no? De desplazar 3 efectivos. divisiones rusas. Claro, pero son los ucranianos que mueren en un mes, ¿no? Claro. Aproximadamente, ¿no? Aparte es eso, es que ahora que está el ejército ruso en marcha son 3 divisiones del ejército ruso, ¿no? Hombre, a ver, todo pica, ¿no? Indudablemente. Uh-huh. Pero, a ver, tiene reservas todavía los rusos. Los rusos ahora mismo de hombres no van mal, No. no tienen problema. Reclutan muchísima gente, tampoco. Tienen más, de momento es positivo, reclutan más que pierden, ¿no? Entonces, y encima sin ser obligatorio, claro, porque están todavía, es todo voluntarios. No, todavía no hay una leva obligatoria para ir al frente. Entonces tiene muchas reservas todavía. De ahí, Caña ya comentaba antes en el programa de antes con Bruno que eso de que aún encima como el servicio militar sigue siendo obligatorio, aunque no vayan a la línea de frente, ya los entrenan. No es lo mismo que ahora necesita una leva obligatoria y resulta que tiene 300, 400, 500.000 hombres que aunque no estuvieron en el frente, estuvieron 1 año, 2 años en el ejército usando armas, preparando tácticas, seguramente ahora lo están entrenando hasta usar drones, tal. Es decir, son hombres que tú los llamas a filas, 1, 2 meses de entrenamiento y están para ir a primera línea de frente, frescos y equipados. Eso es una reserva bestial que está haciendo ahí Rusia, ¿no? Y Ucrania, claro, ya no la tiene, ¿no? Tiene que Sí. arrastrar viejos como Mientras tanto, nosotros tenemos alrededor de a este tema de palos. Alemania, sí, tenemos el problema de esa histeria europea, ¿no? Pero claro, es una histeria y una voluntad de rearme que tiene dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva de largo plazo y una perspectiva de corto. De corto, porque claro, el reto al que realmente quieren hacerle frente ahora es esa guerra en Ucrania que quieren evitar a toda costa que gane Rusia, y ese es un reto de corto plazo, ¿no? Pero si luego ese rearme, sin embargo, ellos mismos reconocen que para poder hacer frente a Rusia necesitan pues 5 años, 10 años, etcétera, ¿no? Elevar los presupuestos al 5%, rearmarse, pero claro, eso no es simplemente poner el talonario encima de la mesa, ¿no? Crear un ejército es algo que requiere mucho tiempo, ¿no? Y entonces, claro, no cuadran los dos escenarios, ¿no? El del corto plazo y el del largo, ¿no? No Y cuadran. bueno, ellos tampoco son tontos y saben perfectamente que no es lo mismo como se está empleando Rusia en Ucrania a cómo se emplearía si no son eslavos hermanos, ¿no? Que no jueguen, ¿no? Porque no es lo mismo los polacos que los ucranianos que viven en Kiev o en Kharkov. A ver, esos son familia prácticamente. Los otros son otros. Y los alemanes ni te cuento. Son familia y son parte de un territorio que, en parte por lo menos, aspiran a que sea parte Claro, de no vas a Rusia, ¿no? bombardear a tus propios ciudadanos, a tus Claro. futuros ciudadanos. Y, Y bueno, y en el otro caso, aunque no bombardees civiles, pero puedes andar con mucha precaución o con menos precaución, ¿no? claro, Esto claro, pero hay muchos grados en eso, claro. claro, no te cortas en si hay que atacar en algún sitio, lo atacas y punto. ¿Qué quieres que te diga, no? Es más, la otra parte que queda aquí, donde puedan hacerle daño a Rusia es Kaliningrado. Pero en Bielorrusia, por algo Putin puso Oresnik y Iskander con cargas nucleares, aquí, en Bielorrusia. Y el estrecho Suwalki, ya veremos si Polonia, que está muy bien armado, es capaz de tomarlo para que no puedan comunicarse Bielorrusia y Kaliningrado y cierren a los bálticos. No sé si Polonia estará capacitado para eso, porque Bielorrusia lleva preparando, no es un país con muchos habitantes, pero a lo mejor hoy en día ya debe tener 100 o 150.000 hombres bien preparados para el combate que llevan entrenándolo los mercenarios de Wagner desde que se disolvió Wagner. Como recordáis, les dieron la opción de reintegrarse en el ejército ruso
normal, o irse a Bielorrusia a seguir siendo mercenarios. Fueron allí y los contrató Lukashenko para entrenar a sus tropas. O sea, están ahí en reserva y son unas tropas bien entrenadas, además de que también hay tropas rusas, más las que hay en Kaliningrado, que también hay bastantes tropas. No sé si son 50 o 70.000 hombres tienen allí, y están armados hasta los dientes. Por mar no pueden entrarle, porque tienen allí una defensa costera que eso es espectacular, con los Bastión, Onyx y demás, ¿no? Y bueno, está dentro del radio de acción de los cazas y de los cazabombardeos desde Bielorrusia y, bueno, por supuesto, desde Rusia, los bálticos. A ver, no sé si se atreverán a tanto, yo espero que no, porque eso sería ya... No, hay una guerra total. situaciones extrañas que hay que analizar seguramente país por país, quizás, ¿no? Por ejemplo, en Polonia ahora parece que hay una división clarísima entre lo que el presidente y el gobierno, ¿no? Un presidente que es, digamos, antiguerra y un gobierno pues que está totalmente alineado con la Unión Europea en lo que sea necesario, ¿no? Es muy curioso y algo similar pasa en muchos países, ¿no? Yo también pienso una cosa, ¿no? Porque una cosa es mientras hablan y tal, pero no sé yo las poblaciones de Europa hoy en día si están dispuestas a ir a morir por un objetivo no claro. Porque, a ver, Rusia no invadió Polonia, no invadió Alemania, ni invadió Chequia, ya no digo Eslovaquia, que ellos no quieren nada, ¿no? Pero no los ha invadido, ¿no? Por lo tanto, la gente, no sé, yo si invadí mi país, sí, pero ir a luchar por una guerra que yo no soy imbécil, porque todo el mundo lee internet y ve los cadáveres de los ucranianos y cómo caen las bombas FARC de 3 toneladas, ¿sabes? Eso lo ve todo el mundo, polacos y de todos lados. Y no creo yo que la gente esté muy dispuesta a ir a morir yo por lo menos no iría, ¿no? ¿Qué crees que te No diga? irías si puedes evitarlo. Claro. No Ya, irías pero si ahí puedes está. evitarlo. Ya, pero tampoco es tan fácil coger ahora y de repente, ¿cómo? Declarar una guerra sin motivo, porque todos los motivos que están dando ahora, estas tonterías de los drones y así, son estupideces que, vamos, no se las cree nadie, Adrián. Cualquier persona que tenga un dedo de cabeza, porque solo hay que ver una cosa. A ver, ¿qué gana Rusia lanzando unos drones que aún encima no provocan daños? Porque dices tú, oye, a ver, es que han destruido 70 búnkers. A ver, ¿qué hicieron? Nada, ¿no? ¿Qué lanza? Papelitos, les lanza papelitos de colores. Drones Sí, filmados, que se ven es vídeos que ellos con las nos luces dijeron que encendidas. ninguno tenía carga explosiva, ¿no? Claro, ¿no? Además, ¿qué consigue? A ver, ¿qué consigue Rusia? No, es para probar las defensas. Las defensas no las tendrán probadas, todas las defensas de Polonia y toda la frontera ucraniana. Cada vez que lanzan una ráfaga de misiles o de Gerán, encienden todas las defensas aéreas de la OTAN, de la frontera de Ucrania, como luces de arbolitos. Vamos. Sí, yo creo que el primer referente de esa forma de actuar clarísimo fue este famoso incidente del avión con Ursula von der Leyen, ¿no? Esa mentira. Que si en la primera versión es nada más llegar el avión, pues es que Rusia nos ha hackeado y hemos tenido problemas con el avión porque Rusia nos ha hackeado. Un escándalo mundial, ¿no? Rusia hackeando el avión a Ursula von der Leyen, ¿no? Luego, a partir del segundo día, empiezan a suavizarse las versiones, ¿no? Y al final resulta que no es solo que Rusia no les hubiera hackeado, sino que ni siquiera había habido avería. Nada. Ni siquiera. Dijo que había estado 1 hora y media en el aire esperando para poder aterrizar y fue mentira. Lo confirmó Flightradar y lo confirmaron las autoridades de Rumania. Llegaron, ¿no? Llegaron, no sé si 10 minutos tarde, algo por el estilo, y no se les ocurrió a esta señora o a sus asesores, no sé, no se les ocurrió mejor idea que al llegar, bueno, pues como llegamos tarde, vamos a decir que Rusia nos ha hackeado. Estando el mundo como está, pues es algo impresionante, ¿no? Pero claro, está claro que si hacen eso es porque ya está el clima en el ambiente de que vamos a buscar cualquier pretexto para crear clima contra Rusia, ¿no? Clima de histeria contra Rusia, ¿no? Por ejemplo, los MiG-31 sobre Estonia. Sobre Estonia no. O sea, es una isla que está al final está a cierta distancia de Estonia y que es un corredor de 3 kilómetros que pasa todo el mundo por allí. A ver, eso lleva pasando
toda la historia desde la Guerra Fría, simplemente por si acaso se levantan unos cazas, acompañan. No pasa nada, por algún lado tienen que pasar para ir a Kaliningrado. Hay espacio aéreo internacional. Y tú, porque te rocen el ala de la esquina del borde del radar, en un paso de 3 kilómetros de ancho, eso es una estupidez, es ganas de buscar las vueltas. Y es que aún encima, después va a la ONU, va a la ONU el tipo que puse yo la noticia y busqué el vídeo y amplié y quité la foto y presenta como prueba, ¿no?, una imagen de un MiG-31, ¿no? Resulta que es una imagen que sacaron de una caja de maquetas. Que sí, que podría ser ilustrativo, pero el tipo no lo dijo. No dijo, es una imagen ilustrativa. No. Además, que estamos jugándonos la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué coño me vienes con imágenes ilustrativas? O las tienes o no las tienes. ¿No tienes firmas de radar? Bueno, pues enseña eso y ya está. Pero no vengas poniendo fotos que al final son de una caja de maquetas. ¿Qué me estás queriendo engañar? Porque eso es que el piloto estonio vio al piloto ruso. Le vio hay las cuestiones, como tú dices, por supuesto, Rusia no, Rusia desmiente, la comunidad internacional no se lo cree, pero ahí puede haber dos objetivos: ir calentando a la opinión pública europea, claro, y el otro es Estados Unidos. Es decir, que se lo crea o no se lo crean los expertos, ¿no? Pero que es posible, porque esa es la cuestión clave para ellos, arrastrar de una u otra forma a Estados Unidos a la guerra. Entonces, ese arrastrar significa que hay ahí el establishment de Estados Unidos está a favor de ellos, a favor de la guerra, y la presión sobre el gobierno es constante, ¿no? Por eso vienen esos cambios de opinión, todas esas historias del gobierno de Trump, ¿no? Pero dentro de esos cambios de opinión y dentro de esas presiones, pues que ellos en un momento determinado vean un margen para colar un pretexto para provocar un movimiento, ¿no? Eso es, claro, ese es un tema que puede ser muy delicado, un equilibrio difícil de percibir, ¿no? Yo creo que a los americanos a los estadounidenses lo que les interesaría es una guerra caliente para que le compren armas, pero localizada. Ahí, punto. Ahí estarían en su salsa. Nosotros pagándole las armas, los tipos vendiendo, quemando dos competidores como Rusia y Europa, quemándose ahí ellos solos, uno al otro. Algo parecido como lo que quisieron hacer en la Segunda Guerra Mundial, dejando enfrentar a la Unión Soviética con los nazis, a ver si los dos se destruían y después entraban ellos victoriosos por las estepas alemanas, ¿no? Y le salió mal el plan. Y ahora, pues más o menos el plan viene siendo el mismo, de los anglosajones y estadounidenses. Que nos matemos aquí los europeos, rusos contra los europeos, para ellos tener las manos libres para dominar el continente y después, si hay que emplearse contra China, pues tener las manos libres. Ya no tienen dos competidores en Rusia y Europa. Ese es el plan estratégico en general. Y yo creo que lo que hace Trump es saltar de un lado a otro adrede. Lo hace. Sí, pero el riesgo de fondo en esa estrategia es el que tú decías, que intentar o pretender que la guerra contra Europa sea algo similar a lo que ha sido la guerra contra Ucrania extendida, ¿no? Y desde luego lo más probable es que no sea así, ¿no? Es decir, si hay una guerra de Europa Occidental, digamos, contra Rusia, seguramente va a terminar mucho más rápido, ¿no? Sí. Los ataques ya no le interesa la guerra de desgaste a Rusia porque se está enfrentando con 40 países. Y a ver. Claro, los ataques contra bases militares, centros industriales, centros logísticos van a ser inmediatos, y la destrucción de Europa también. Y claro, eso significa que puede rápidamente terminar en un hundimiento político de Europa Occidental. Entonces, bueno, ¿eso le interesa a Estados Unidos? Pues igual no. Porque claro, es que hay que jugar ahí. Un hundimiento que sería aprovechado por las potencias vencedoras, que serían los países emergentes, para extenderse su modelo, ¿no? No el modelo norteamericano, ¿no? En todo caso. Claro, los yanquis tienen que intentar medir ahí los tempos y mantener esa situación, que es lo que hacen los ingleses, los británicos, y la verdad, los británicos lo hacen bien porque son unos cabrones de toda la vida y llevan toda su vida actuando así y tienen mucha práctica, ¿no? Son especialistas en enfrentar a hermanos, ¿no? Sí, y ayudar siempre al más débil para generar equilibrios, ¿no? Ahí está.
siempre tuvo y controlan esos puntos y la verdad hay que reconocer que esas cosas pues tienen mucha experiencia, las hacen bien y después es que hay que recordar que no sé qué tienen los británicos de atractivo, que para los polacos y los bálticos, vamos, yo creo que si les dices que los haces ciudadanos británicos, fichan, porque que ya en la Segunda Guerra Mundial los polacos lo que fuera a los británicos, lo que quisieran, ¿no? Y bueno, Sí, no sé. lo de Polonia se entiende bastante bien por razones históricas, ¿no? Es decir, en ese bocadillo que históricamente han tenido entre Francia y Rusia, pues frente a esas amenazas de los que nos rodean, pues ¿quién nos ayuda? Pues el que nos ayude, pues es nuestro amigo y ya está, ¿no? Claro, el que os mete en guerras, gilipollas. Os Eso ayuda metiéndose en guerras. es lo que no les dicen, claro. Claro. Los que en la práctica dicen yo te ayudo, y son los que en realidad les están azuzando para que Te están metiendo en el provoquen a lío. Rusia, provoquen a Alemania y tal, ¿no? Pero bueno. A los ucranianos seguro que le dijeron, no, tú tranquilo, que estos tigres de papel, esto le das ahí, matas 4 prorrusos, no sé qué, y vas a pasar a la historia como el primer presidente europeo de Ucrania y tal. No, incluso en marzo del 2022, pues exactamente, ¿no? De forma literal, ¿no? Va ahí Boris Johnson y les dice, nada de firmar un acuerdo con Rusia, nada de firmar la paz. Adelante, que ya os apoyamos nosotros, hasta el Sí, final. tú Os tranquilo vamos a que apoyar aquí hasta el final. hasta el último ucraniano vamos a estar con vosotros. Ayudaos a enterrarlos a todos. Sí, sí. Sí, son unos cabronazos de mucho cuidado, hay que reconocerse. Pues esta es la cosa interesante. Y después lo del robo del dinero, eso va a ser espectacular. Porque yo no estoy muy seguro, porque hablan de que Rusia tiene casi tantos fondos occidentales como los que le quieren quitar. La verdad, no lo sé. Sí, lo que pasa es que viendo lo que ha pasado estos 3 años, pues el que se tomen decisiones absurdas entra dentro de lo previsible también, ¿no? Es decir, que con tal de hacer daño a Rusia, aunque yo me haga el doble de daño, tiro por Pues adelante, ¿no? Dice, bueno, igual a medio o largo plazo esto es un desastre, pero lo que me preocupa es a corto plazo hacer lo que sea para que Rusia no gane la guerra, ¿no? Y si con ese lo que sea me estoy hipotecando el futuro, estoy perdiendo mi credibilidad ante el mundo, estoy perdiendo no sé qué, no sé cuántos activos invertidos en Rusia, pues es igual, venga, adelante, ¿no? O sea, esas élites están funcionando así. Y cada vez más, cuanto más se aproxima el fin de la guerra, están más en esa situación. sí, en plan el hundimiento, ¿no? Sí, sí. Pues es que, mira, tarde o temprano, ese dinero, tarde o temprano, se lo van a tener que dar a Rusia de alguna manera. Tarde o temprano se lo tienen que dar porque es que es de Rusia y tú no tienes derecho a apropiarte de nada. No, hay unas leyes internacionales, unas leyes de comercio, unas leyes de depósitos. ¿Qué es eso de que ojo y me lo quedo? O se lo doy a no sé quién. ¿Tú quién eres para darle nada a no sé quién? Eso es un robo. Y al final en los tribunales internacionales Rusia va a terminar ganando, quieran o no quieran, porque Rusia no va a desaparecer mañana, por mucho que les gustara. Aunque perdieran la guerra, da igual. Y Rusia, pues es un Estado, no tendrá un departamento jurídico para estar ahí 15 o 20 años reclamando si hace falta, lo que sea. Y es un caso muy claro, va a tener que pagar. O sea, es estúpido. Por eso los franceses y tal dicen, sí, lo hacemos, pero si firman también Estados Unidos. ¿Por qué? Porque saben que si firma Estados Unidos ya es tener barra libre, porque Estados Unidos no se le procesa en ningún lado. Él no tiene, no está ni en el CPI, ni el TPI, ni el TPQ, ni nada. Ellos pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, claro, si no puedes juzgar a Estados Unidos, tampoco puedes juzgar a los lacayos que firman con él. Por eso buscan eso. Pues es que los yanquis tampoco son tontos. Dicen, voy a comer yo el marrón, cómetelo tú y cómprame las armas. ¿No? Que más o menos, él anima. Sí, hazlo, pero hacerlo vosotros. ¿Sabes? Sí. Ahora, yo creo que están, bueno, con esa diferenciación de intereses, ¿no? Es decir, si valoramos las decisiones que se toman o que se van a tomar en función de los intereses del país, nos vamos a perder. Nos vamos a equivocar, porque están tomando decisiones en base a ese pánico que tiene, no como país, que lo tienen como élites o como poderes corporativos que controlan esos países, ¿no? Además, yo creo que hay un poco una mentalidad de que se creen que no es imposible que pierdan en lo que están haciendo. Yo me da esa sensación, ¿no? Cuando yo
Lo que veo, yo no me lo veo tan claro, aunque nos pusiéramos todos los países de la Unión Europea juntos. A ver, como dices tú, no es que, sí, vamos a la guerra y ya tenemos un ejército de 2 millones. No, eso es mentira. Es mentira porque lo primero, no tenemos ni esas tropas, no tenemos ni esas armas, ni estamos cohesionados. No es lo mismo un ejército ruso, que todos son rusos y hablan en ruso y se entienden en ruso y entrenan igual, que un país de 34 países que cada uno habla con el idioma que le sale de donde sea, cada uno con armas distintas. La logística es una locura, unos con una munición, otros con otra, aunque la mayoría esté de la OTAN y tengan ciertas cantidades de, por ejemplo, las municiones de los fusiles y tal suelen ser todas iguales. Pero claro, unos tienen Rafale y los otros tienen Eurofighter y el otro el F-18. O sea, es un batiburrillo, mientras que Rusia en ese caso tiene 3, 4 modelos de aviones, 3, 4 modelos de tanques, y puedes producir en serie a saco, un montón de ellos. Sí, y no hay más que ver el caso de Ucrania. Claro, Ucrania tenía en el año 2022 un ejército que era mucho más potente que cualquiera de los de la Unión Europea, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Dicen que es, según como lo mires, pero algunos dicen es que en realidad ahora estamos con el tercer o el cuarto ejército ucraniano. Han ido desapareciendo uno tras otro, ¿no? Pero bueno, a ver qué país de Europa Occidental tiene capacidad de aguantar eso. Ninguno. Claro, es que además hay que pensar que se pudo hacer esos 3 o 4 ejércitos porque no solo es carne de cañón, no solo son hombres, es que hay que tener armas. Y, por ejemplo, un país como Ucrania en la vida tendría una economía para tener todas las armas que ha tenido. Claro. O sea, en el primer ejército que lo hubieran destruido se acabó Ucrania, punto. A los 6, 8 meses, cuando estaban los rusos prácticamente rodeando Kiev, tal, antes de esa ofensiva que hicieron los ucranianos cuando recibieron todas las armas de la OTAN y tal y cual, ya estaba acabado. ¿Qué pasa? Sobrevive porque lo están influyendo a dinero, a mercenarios, armas de alto nivel, porque aparte, no, es que al principio parecía que le daban chatarra, no. Le están dando lo que tiene la OTAN, prácticamente. Quitando armas estratégicas de largo alcance, que ahí ya no dan tanto, pero el resto lo tiene todo. La inteligencia, sistema de satélites, porque eso es más importante que los tanques. Porque da igual que tengas muchos tanques, si no tienes inteligencia ni satélites, te los ventilan en 2 tardes, ¿no? Y todo eso lo tiene Ucrania. O sea, es un ejército muy potente el de Ucrania. Aunque tenga que cazar a la gente por la calle, pero está muy armado. Muy bien. Bueno, pues yo creo que como conclusión, yo estoy lanzando en distintos vídeos, ¿no? Ese mensaje para interpretar lo que está sucediendo y lo que va a suceder en los siguientes meses. Estamos en una situación de pánico por parte de esos poderes político-corporativos occidentales y un pánico que va a ir a más. Va a ir a más a medida que vean que la guerra se acaba, que Rusia va a ganar, que Rusia va a ganar, que Rusia va a ganar y que eso esté cada vez más cerca, ¿no? Y hasta ese momento van a intentar lo que sea. Por supuesto, si pueden conseguir arrastrar a Estados Unidos a la guerra, que es el objetivo fundamental, y si no, algún otro movimiento que indirectamente pueda conseguir lo mismo. Desde luego, por lo que comentábamos, no se van a atrever a enfrentarse ellos solos con Rusia y vamos a ver lo que hace. Yo estoy casi seguro de que Estados Unidos no va a picar en eso. Estados Unidos, si te fijas a todas las guerras que va a muchísimas, todas va contra enemigos que son ganables, o como mínimo que puedas quedar en tablas destruyendo toda esa zona o consiguiendo tus metas de otra manera, creando caos. Ahora, un enemigo que lo puede destruir, tú no ves que Estados Unidos se enfrente. Cuando se midió con la Unión Soviética se frenó, ellos son listos en ese aspecto, que se mueren otros, se mueren los coreanos y se mueren los vietnamitas y se mueren los otros. Pero eso ¿tú crees que va a mandar ahora 2 millones de chicos de Oregón ahí, al frente ruso? No me lo creo. No. Hombre, si pueden evitarlo, no. Si pueden evitarlo, no. Muy bien. Bueno. Pues listo, ¿no? Lo dejamos aquí, si te parece, Santiago. Perfecto. Bueno, ya sabéis que yo estoy con vosotros en este programa los jueves por la tarde o por la noche, 11 de la noche hora Madrid, y dejadnos preguntas y comentarios, que ya sabéis que intentamos responder en la medida en que podemos, no en este canal, sino en el canal de EKAI Center, que lo localizáis muy fácil, EKAI con K, Center con C. Y luego, pues ya sabéis,
no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y si os ha gustado el vídeo, pues darle a like y difundir. Perfecto. Nos vemos, Muy bien, en mi Santiago. caso, mañana. Hasta luego. Estupendo. Hasta luego. Thank you.